La madrugada del 11 de agosto de 1984, la prisión de Santiago despertó con el sonido más inhumano que un guardia podía escuchar. Hombres masticando carne. En el pabellón 7, el aire olía a hierro, humo y algo que solo podía describirse como podredumbre. Las cámaras, instaladas meses antes por orden del Ministerio de Justicia, grabaron cada segundo. Lo que ocurrió esa noche no fue un motín. Fue una masacre ritual sin explicación posible. Los internos se atacaron entre ellos sin motivo aparente. Algunos se arrancaban la piel, otros mordían los rostros de sus compañeros, gritando oraciones entre dientes ensangrentados. Las luces parpadeaban y las alarmas, por razones desconocidas, permanecieron en silencio durante más de 20 minutos. Cuando los refuerzos lograron abrir las puertas del pabellón, lo que encontraron era indescriptible. Cuerpos mutilados, rostros irreconocibles y un silencio que pesaba más que los gritos. De los 84 presos registrados en esa sección, solo 23 sobrevivieron. Ninguno pudo hablar. Sus bocas estaban destrozadas, como si hubieran intentado arrancarse algo de adentro. Los médicos forenses no encontraron rastros de drogas ni señales de lucha externa. Era como si todos hubieran obedecido una orden invisible, como si algo los hubiera hecho devorarse entre sí por voluntad propia. Los archivos oficiales lo catalogaron como un episodio de histeria colectiva provocada por condiciones de hacinamiento extremo. Pero los guardias que estuvieron allí contaron otra historia. Dijeron que, antes de que empezara el caos, escucharon un cántico profundo, repetido en una lengua que nadie reconoció. Uno de ellos juró haber visto una figura alta, oscura, con los ojos brillando en medio del humo, observando sin intervenir. El Ministerio de Justicia selló todos los registros esa misma mañana, pero un fragmento sobrevivió. Una cinta de 6 minutos grabada desde la cámara del pasillo principal. En ella se escucha claramente la respiración de alguien detrás del lente, justo antes de que una sombra cruce frente al objetivo. Lo que verás a continuación es el archivo prohibido del motín más brutal en la historia penitenciaria de Chile. A veces el infierno no está bajo tierra. Esa madrugada del 11 de agosto de 1984, el pabellón 7 de la prisión de Santiago se convirtió en un campo de guerra donde la locura, la carne y la fe se mezclaron en un solo grito. Los sobrevivientes nunca pudieron explicarlo. Dijeron que la oscuridad se movía, que las paredes respiraban y que una voz grave, imposible, antigua, les ordenaba devorarse. Este no fue un motín común. Fue un episodio que la historia intentó borrar. Un registro que desapareció de los archivos oficiales, pero que sobrevivió en grabaciones filtradas por un guardia antes de morir en circunstancias aún más extrañas. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no contamos leyendas urbanas ni rumores inventados. Aquí revelamos los archivos prohibidos de Latinoamérica, las grabaciones que los gobiernos sellaron, los informes que la prensa nunca publicó. Dale me gusta si alguna vez has sentido que un lugar puede tener memoria. Y en los comentarios, cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me interesa saber hasta dónde llegan las sombras de esta historia. Porque lo que vas a escuchar a continuación no es un mito ni un rumor de cárcel. Es un caso registrado, documentado y luego enterrado bajo silencio. Una noche donde los hombres dejaron de ser humanos, donde la fe, la locura y algo que nadie pudo nombrar los obligó a comerse entre ellos. Prepárate, porque lo que ocurrió en Santiago en 1984 no fue un motín. Fue el nacimiento de algo que aún sigue despierto entre esos muros. La noche del 10 de agosto fue inusualmente fría. En el pabellón 7, los presos dormían envueltos en mantas húmedas y el aire olía a moho y metal oxidado.
A las 2:43 de la madrugada, el guardia de turno, Luis Aranda, anotó en su bitácora que la temperatura descendió bruscamente. Lo siguiente que registró, antes de desaparecer, fue una frase incompleta. Se oyen rezos desde las celdas, pero nadie habla. Las cámaras del pasillo mostraban sombras que se movían sin fuente de luz aparente. Las bombillas parpadeaban, creando destellos que iluminaban por segundos los rostros de los internos. Algunos estaban de pie, mirando el techo, inmóviles, mientras otros murmuraban frases en una lengua que los traductores forenses nunca pudieron identificar. La grabación dura exactamente 6 minutos antes de cortarse con un sonido metálico, como si algo hubiera golpeado directamente el lente. El primer grito provino de la celda 14. Era un sonido gutural, seco, que no parecía humano. El guardia que acudió describió haber sentido un calor imposible, como si el aire mismo ardiera. Al abrir la puerta, encontró al interno conocido como el Morocho, tirado en el suelo, con los labios destrozados y las manos cubiertas de sangre. No se defendía ni atacaba, solo repetía una frase entre sollozos: «Ya no tengo hambre». Minutos después, los presos de las celdas contiguas comenzaron a golpear las paredes. El ruido se extendió como una ola. Primero eran golpes sordos, luego chillidos, y finalmente el sonido seco de dientes chocando contra carne. Los guardias pensaron que se trataba de una pelea, pero cuando lograron abrir la reja principal, el caos ya era absoluto. Uno de los sobrevivientes declaró años más tarde que la oscuridad entró en todos al mismo tiempo. Dijo que vio a su compañero arrancarse un pedazo del brazo y ofrecérselo como si fuera pan. Otro testigo, un recluso apodado El Tuerto, aseguró que no sentía miedo ni dolor, solo una necesidad pura, animal, sin pensamiento. A las 3:02, la electricidad del pabellón falló. Durante exactamente 14 minutos, el penal entero quedó sumido en una oscuridad absoluta. Los guardias del edificio contiguo afirmaron haber visto destellos rojos a través de las ventanas, como si algo ardiera desde dentro. Los gritos se detuvieron de golpe y en su lugar se escuchó un zumbido, bajo, constante, parecido al sonido de un enjambre. Cuando volvió la luz, el suelo estaba cubierto de sangre. Los cuerpos amontonados se movían con espasmos leves, algunos aún respirando. Los médicos forenses determinaron después que al menos 20 de ellos murieron por asfixia interna. Habían tragado trozos de carne humana. Lo más inexplicable fue que muchos no presentaban heridas externas. Era como si algo los hubiera descompuesto desde dentro. En la celda 18 encontraron algo peor. 3 reclusos habían formado un círculo alrededor de una cruz improvisada hecha con huesos. Uno de ellos, aún vivo, repetía una frase entre dientes rotos: «No fue hambre, fue promesa». Los psiquiatras lo mantuvieron con vida apenas 48 horas antes de que se arrancara la lengua con los dientes y se desangrara en silencio. Los guardias sobrevivientes fueron trasladados esa misma mañana. 3 renunciaron, uno desapareció sin dejar rastro y otro fue encontrado colgado en su casa una semana después. En su nota final escribió: «No eran hombres, no después de eso». El caso fue sellado oficialmente bajo la categoría de motín controlado sin consecuencias mayores. Pero dentro del penal, todos sabían la verdad. Aquello no había terminado. Porque esa noche, entre el humo y el ruido metálico de los barrotes, alguien o algo caminó entre ellos. Uno de los guardias afirmó haber visto una figura alta, vestida con un uniforme antiguo, avanzando lentamente por el pasillo. Las cámaras lo confirmaron. Su sombra no tenía forma humana. Y justo antes de que la imagen se cortara, el lente captó un rostro pegado al vidrio, como si mirara de vuelta.
Los técnicos, al revisar el material, dijeron que esa cara no coincidía con ningún interno conocido. A las 6:17 de la mañana, el ministro de Justicia ordenó el cierre inmediato del pabellón 7. Ningún medio local recibió la noticia. Los canales nacionales informaron sobre un pequeño disturbio controlado. Pero dentro del penal, los forenses recogían cuerpos sin saber cómo describirlos. Las autopsias fueron clasificadas como no concluyentes y los informes originales desaparecieron 3 días después. De los 23 sobrevivientes, 14 fueron trasladados sin destino conocido. Un funcionario de bajo rango, identificado como R. Salinas, declaró años más tarde que esa misma noche llegaron camiones sin identificación. Traían equipos de grabación y hombres vestidos con trajes blancos que no eran de la policía. Había algo en el aire, un olor a ácido, a carne quemada. Los guardias tenían miedo de hablar y el que lo hacía desaparecía. Nadie volvió a ver a Salinas después de esa entrevista. Las cintas de seguridad fueron confiscadas por orden directa del Ministerio del Interior. Oficialmente, solo existían 3 grabaciones. Sin embargo, uno de los técnicos encargados del sistema juró que había al menos 7 cámaras activas esa noche. La número 6, ubicada frente a la celda 18, fue borrada cuadro por cuadro. Los fragmentos recuperados mostraban imágenes distorsionadas, sombras que se movían hacia atrás, rostros sin piel mirando a la cámara y una figura que parecía observar desde el techo, colgada cabeza abajo. Los médicos que participaron en las autopsias presentaron síntomas inexplicables: fiebre alta, insomnio y episodios de agresividad. Uno de ellos, el doctor Herrera, fue encontrado días después golpeando su cabeza contra la pared del laboratorio, repitiendo una sola palabra: dentro. Su expediente psiquiátrico fue sellado con sello de confidencialidad perpetua. En una reunión de emergencia, los directores del penal debatieron qué hacer con los sobrevivientes. El general Luis Vergara, encargado de la seguridad interna, propuso reubicarlos temporalmente. Nunca se especificó dónde. 2 años después, un informe anónimo enviado a la prensa mencionó un traslado de reclusos sin registro oficial hacia un antiguo hospital militar abandonado al norte de Santiago. El documento fue destruido por órdenes superiores. Mientras tanto, entre los empleados del penal circulaba una copia oculta de una de las grabaciones. Era un video corto, de apenas 40 segundos. Comenzaba con el sonido de cadenas y respiraciones pesadas. Luego, un plano fijo mostraba el pasillo principal. Al fondo, algo se movía arrastrando los pies. Los técnicos que analizaron el video notaron que la cámara grababa a 30 cuadros por segundo, pero la figura se movía a 24, como si existiera en otro tiempo. Los sobrevivientes que lograron hablar describieron todos el mismo sueño: un cuarto blanco, una puerta sin manija y una voz detrás que pide abrir. Uno de ellos, entrevistado bajo protección, dijo haber sentido que algo se metió dentro de él durante el motín. «Ya no tengo hambre», dijo, «pero sigo masticando cuando duermo». 2 días después, se arrancó los dientes con las manos y murió desangrado en su celda de aislamiento. Los archivos del caso fueron sellados bajo el código S84CH. Solo 3 personas tenían acceso: el ministro, el general Vergara y un asesor extranjero del cual no quedó registro. Sin embargo, en 1998, una de las cintas reapareció. Fue entregada a un periodista de Valparaíso dentro de un sobre sin remitente. La cinta contenía una fecha, una hora y un mensaje escrito en tinta roja. No fue hambre, fue invitación. El periodista, Eduardo Moncada, intentó emitir el material en un programa de televisión nocturno. Esa misma semana sufrió un accidente automovilístico en el que su cuerpo fue encontrado sin lengua. La cinta desapareció del vehículo.
Los paramédicos que lo atendieron afirmaron haber escuchado por un segundo un zumbido metálico proveniente del maletero. Nunca pudieron explicar el origen del sonido. Después de aquello, el gobierno chileno nunca volvió a mencionar el incidente. El pabellón 7 fue sellado y reconvertido en depósito. Aún así, los trabajadores más recientes aseguran que, al caer la noche, se oyen golpes suaves desde adentro, como uñas arañando metal. Dicen que el olor a hierro aún persiste. Y cada año, en la madrugada del 11 de agosto, las cámaras internas del penal se reinician solas, mostrando por unos segundos un pasillo vacío y una sombra que todavía se mueve. En 2003, casi 20 años después del motín, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile decidió investigar lo ocurrido en el pabellón 7. Uno de ellos, Matías Corbalán, contactó a un exguardia retirado que aceptó hablar a cambio de permanecer anónimo. Durante la entrevista, el hombre se mostró nervioso, sudaba incluso en la sombra. Antes de responder la primera pregunta, dejó sobre la mesa una vieja cinta VHS con una etiqueta casi ilegible: S847, copia 3. La cinta, según dijo, no era una copia original, sino una grabación extraída del sistema de monitoreo antes de que los militares intervinieran. Matías, incrédulo, la llevó al laboratorio audiovisual de la universidad y comenzó el proceso de digitalización. A los 2 minutos de reproducción, los equipos fallaron. Las luces del laboratorio se apagaron y el sistema de ventilación comenzó a emitir un zumbido bajo, como un lamento. Cuando la electricidad volvió, el monitor mostraba una imagen congelada, un pasillo vacío y una sombra que no tenía dueño. El video duraba 17 minutos, aunque el contador digital indicaba 34. En la grabación se oían rezos, golpes metálicos y algo que parecía respiración amplificada. A los 7 minutos, una figura comenzó a aparecer gradualmente en el centro del cuadro. Un hombre sin rostro, de uniforme carcelario, moviendo los labios en silencio. Cada vez que el estudiante intentaba pausar la cinta, el reproductor seguía funcionando solo. La imagen se acercaba, cuadro a cuadro, hasta que el rostro sin piel llenó la pantalla. Al día siguiente, Matías desapareció. Sus compañeros encontraron el laboratorio cerrado por dentro y las paredes cubiertas de marcas de uñas. La cinta seguía en el reproductor, pero el contenido había cambiado. En lugar del pasillo, mostraba el interior del laboratorio. En la esquina del cuadro, por menos de un segundo, podía verse un cuerpo suspendido en el aire. Las autoridades universitarias sellaron el lugar y declararon la muerte del estudiante como suicidio por asfixia accidental. La cinta fue confiscada nuevamente, esta vez por el Departamento de Seguridad Nacional. Pero en cuestión de semanas, copias del video comenzaron a circular por foros y redes privadas en la dark web. A los pocos días, varios usuarios reportaron síntomas similares: insomnio, náuseas y una sensación constante de ser observados a través del reflejo de las pantallas. Uno de ellos aseguró haber visto una sombra reflejada en el monitor que no coincidía con su propio cuerpo. Un informe filtrado en 2006, atribuido a un analista forense del Ministerio de Defensa, afirmaba que la cinta S847 contiene anomalías electromagnéticas que alteran la frecuencia cerebral entre 19 y 22 Hz. Los expertos en acústica concluyeron que el sonido de fondo actuaba como una forma de hipnosis involuntaria. Sin embargo, ninguno pudo explicar por qué las sombras de los reclusos se movían aún cuando sus cuerpos estaban inmóviles. Los rumores se propagaron. Algunos aseguraban que la cinta era parte de un experimento del gobierno para estudiar el control mental. Otros decían que contenía una grabación de un exorcismo encubierto.
Pero entre todos los testimonios, uno se repetía con precisión escalofriante. Antes de que el video se detuviera, siempre se oía una voz susurrar la misma palabra: Devora. Una periodista llamada Camila Echeverría decidió investigar por su cuenta. Logró obtener una copia incompleta del material y la proyectó en un cine abandonado del centro de Santiago para un documental independiente. Solo 8 personas asistieron a la proyección. Al final del video, cuando la pantalla quedó en negro, una figura apareció reflejada en el cristal de la cabina de proyección. Los asistentes dijeron haber sentido que el aire se detuvo. A la mañana siguiente, el cine fue hallado vacío, sin rastro de ninguno de los presentes. Desde entonces, toda copia de la cinta S-84-7 ha sido considerada objeto prohibido. El acceso a su contenido está restringido incluso para las autoridades chilenas. Los pocos que han logrado verla dicen que, al final, la cámara se acerca lentamente a la pared del pabellón 7 y que justo antes de apagarse se escucha una respiración tan fuerte que hace vibrar el micrófono. Luego, silencio. Solo una frase escrita en la pared con sangre seca: el hambre no termina. Esa frase, según los archivos internos, coincide con el último registro escrito de uno de los sobrevivientes del motín, antes de morir en aislamiento. Su nota final decía: lo abrimos con la fe, lo alimentamos con miedo, y ahora come por sí solo. Desde entonces, los muros del pabellón 7 siguen sellados, pero los técnicos que monitorean las cámaras afirman que cada 11 de agosto la celda 18 se enciende sola y dentro alguien sigue rezando. En 2008, el gobierno chileno reabrió el caso bajo una nueva comisión de investigación penitenciaria. El motivo oficial: evaluar irregularidades en los registros de 1984. Sin embargo, entre los documentos filtrados por la prensa, se mencionaba un motivo oculto: una serie de incidentes recientes en el mismo penal. Guardias reportaban escuchar rezos a través de los altavoces apagados y ver luces encendiéndose en celdas clausuradas. El eco del pabellón 7 había vuelto a despertar. El equipo de peritos que ingresó esa semana incluía 3 criminólogos, 2 técnicos audiovisuales y un sacerdote designado por la diócesis de Santiago. Desde el primer minuto, las cámaras corporales comenzaron a fallar. Las grabaciones mostraban interferencias, distorsiones en el audio y sombras que no coincidían con la posición de las luces. A los pocos minutos, uno de los técnicos comenzó a sangrar por los oídos. El sacerdote lo miró y dijo en voz baja: no estamos solos aquí. El grupo llegó al pasillo central, donde los muros seguían manchados de óxido. En el aire flotaba un olor metálico, familiar y denso. Las puertas de las celdas estaban selladas con placas de acero, pero una de ellas, la número 18, tenía una grieta en la base, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Al acercarse, escucharon un murmullo. No era voz humana. Era un sonido gutural, húmedo, que imitaba el ritmo de una respiración. El sacerdote comenzó a rezar en latín. Su voz temblaba. Uno de los criminólogos colocó un micrófono direccional frente a la celda y registró un audio que, al reproducirse más tarde, reveló una palabra repetida 3 veces: Devora. El sonido provenía del interior del muro. Alguien o algo seguía ahí, esperando. Esa misma noche, el equipo se retiró dejando los equipos instalados para monitoreo remoto. Pero a las 3:11 de la madrugada, todas las cámaras del penal se encendieron al mismo tiempo. El sistema de vigilancia central registró actividad en el pabellón 7. Durante exactamente 7 minutos y 17 segundos se observaron figuras caminando por el pasillo sellado. Nadie podía explicar cómo, si todas las entradas estaban bloqueadas con concreto.
El operador de seguridad que monitoreaba el sistema sufrió un colapso nervioso. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a escribir una nota en un pedazo de papel. Están de pie detrás de mí. El registro de video se cortó segundos después. Cuando el equipo volvió al penal al amanecer, encontraron todas las cámaras destrozadas, como si hubieran explotado desde adentro. Los forenses analizaron el material recuperado. En los últimos cuadros de una de las grabaciones se observaba una silueta alargada con los brazos extendidos de pie frente al lente. Al ampliar la imagen, notaron que detrás de la figura había otras, decenas, mirando directamente hacia la cámara, sin ojos, con la piel pálida y húmeda. Los expertos aseguraron que el archivo no tenía manipulación digital. La grabación era auténtica. El sacerdote desapareció 2 días después. Solo encontraron su crucifijo doblado en el suelo del baño del penal. Uno de los guardias afirmó haber visto su sombra reflejada en el pasillo, caminando hacia la celda 18. Pero cuando revisaron las cámaras, su silueta aparecía reflejada en todos los espejos del penal, menos en el suyo. El gobierno volvió a sellar el caso y clasificó los archivos como prohibidos por razones de seguridad nacional. Aún así, un fragmento del video filtrado llegó a la prensa internacional. El material muestra el rostro de uno de los criminólogos segundos antes de que la imagen se distorsione. Sus ojos se abren completamente y detrás de ellos se ve movimiento, como si algo respirara desde dentro. Desde entonces, ningún funcionario ha querido ingresar al pabellón 7. Los trabajadores de limpieza afirman escuchar pasos cuando barren los pasillos. Otros aseguran que las luces parpadean al pronunciar el número 18. Nadie se queda después del anochecer, porque a esa hora el aire cambia, el hierro huele a carne, y el eco de una palabra perdida vuelve a escucharse entre las paredes. Devora. En 2009, un año después del último incidente en la prisión de Santiago, una copia anónima del video fue publicada en un foro privado de coleccionistas de material prohibido. El archivo, titulado S847, transmisión original, duraba exactamente 17 minutos con 0,3 segundos. Los primeros usuarios que lo reprodujeron afirmaron haber escuchado un zumbido detrás de la pantalla y sentir mareos al cabo de unos segundos. 3 de ellos reportaron la aparición de imágenes residuales, sombras reflejadas en los monitores, incluso después de apagar los equipos. El fenómeno se extendió rápidamente. En cuestión de días, fragmentos del video comenzaron a circular en la dark web, en grupos de investigación paranormal e incluso en servidores de universidades. Los investigadores que intentaron analizar el sonido reportaron picos de frecuencia entre 19 y 22 Hz, justo en el rango que produce terror e histeria en el cerebro humano. Pero lo inquietante no era el audio, sino las figuras que aparecían brevemente en el fondo. Reclusos caminando, un altar de huesos y una palabra escrita con sangre en el muro. El Ministerio del Interior emitió un comunicado urgente ordenando retirar todo el contenido relacionado con S847, calificándolo como material contaminado. Sin embargo, los intentos por eliminarlo solo empeoraron la situación. Cada vez que un servidor borraba el archivo, aparecían nuevas copias con nombres distintos y duración variable. Algunos tenían 15 minutos, otros más de 1 hora. Nadie pudo confirmar cuál era el original. A los pocos meses comenzaron los suicidios. Usuarios que afirmaban haber visto una sombra frente a ellos se lanzaban de edificios o eran hallados sin ojos, imitando las víctimas del motín original. Los medios comenzaron a hablar del síndrome del espectador, un trastorno psicológico que, según los expertos, se propagaba por sugestión visual. Pero los analistas que examinaron los archivos descubrieron algo aún más extraño. Cada copia del video tenía variaciones distintas.
como si el contenido se adaptara a quien lo veía. Un periodista español, Julián Barea, viajó a Chile para investigar el origen de la cinta. Consiguió entrevistar a uno de los técnicos que había trabajado en el penal en 1984. El hombre se negó a ser grabado, pero antes de marcharse, le entregó una fotografía en blanco y negro. En la imagen se veía el pabellón 7 completamente vacío, pero en la pared del fondo, con pintura fresca, estaba escrita la misma palabra de las grabaciones: Devora. Barea regresó a su hotel esa noche y escribió un artículo que nunca se publicó. Los empleados dijeron que a las 13:00 am escucharon gritos en su habitación. Cuando lograron entrar, encontraron la televisión encendida, reproduciendo una cinta sin título. El periodista estaba sentado frente a la pantalla, con la mandíbula rota y los ojos abiertos, mirando al vacío. El video seguía corriendo, pero nadie encontró un reproductor conectado. Las autoridades chilenas intentaron negar toda relación con los sucesos. Afirmaron que la cinta S-84-7 nunca existió oficialmente. Pero semanas después, un exfuncionario del Ministerio de Defensa filtró una carta interna fechada en 1985, en la que se solicitaba el confinamiento permanente del material grabado en el pabellón 7 y la vigilancia de sus efectos psicoacústicos. La carta estaba firmada por el mismo general Vergara que dirigió la investigación original. Las grabaciones volvieron a emitirse, esta vez en redes sociales. En pocas horas alcanzaron millones de visualizaciones. Usuarios de México, España, Argentina y Colombia comenzaron a reportar fenómenos similares: espejos empañados, voces detrás de las pantallas, figuras de pie en la oscuridad. Los servidores se colapsaron y el archivo S-84-7 fue retirado oficialmente de Internet, aunque algunos aseguran que sigue activo, escondido bajo otro nombre. En 2012, un grupo de investigadores independientes proyectó la cinta en un búnker insonorizado para analizar sus efectos. 5 personas participaron en el experimento. Solo una sobrevivió. La grabación de seguridad muestra cómo todos comenzaron a sangrar por los ojos al mismo tiempo, mientras una voz profunda repetía algo ininteligible. La sobreviviente, una joven de 27 años, escribió en la pared antes de morir 2 días después: "Ya no soy yo la que ve, es él". Después de eso, los gobiernos latinoamericanos prohibieron oficialmente la reproducción de cualquier material asociado con el caso S-84-7, pero las sombras ya estaban fuera. El eco del motín había trascendido las paredes y los cuerpos. Las imágenes no necesitaban cámaras, solo una mirada, porque, como escribió el técnico que filmó el primer video en 1984, una vez que lo ves, te ve también. En 2018, un equipo de restauración digital de la Universidad de Valparaíso logró recuperar los fragmentos originales de la grabación de 1984. Durante semanas analizaron cada cuadro, convencidos de que lo que ocurría en la cinta tenía una explicación lógica. Pero lo que descubrieron fue peor que cualquier hipótesis paranormal. En una de las imágenes congeladas, entre el humo y las sombras, se distinguía claramente un rostro. No era humano. Era idéntico al del sacerdote desaparecido de la investigación de 2008. Los expertos confirmaron que la figura estaba allí desde el principio, oculta entre los reflejos. Y en los últimos segundos del video, su boca se movía. Las computadoras reconstruyeron el audio perdido y revelaron un mensaje deformado: "El hambre no fue de ellos, fue nuestra". Los investigadores se miraron en silencio. Uno de ellos, horas después, se arrojó desde el 5º piso del laboratorio, dejando escrita una sola palabra en la ventana empañada: "Devora". El material fue enviado a un archivo de máxima seguridad,
Pero incluso en condiciones controladas, los técnicos reportaron interferencias extrañas en los equipos, monitores que se encendían solos, micrófonos que grababan respiraciones, espejos que se empañaban sin motivo. Uno de los encargados aseguró haber visto ojos dentro del reflejo cada vez que reproducía el video. Pidió su traslado al día siguiente, pero nunca llegó a su destino. Un exfuncionario del penal de Santiago, entrevistado en secreto, reveló que el padre Valdés, el mismo que dirigió el experimento de fe en la cárcel de Lima en 1985, había sido trasladado a Chile un año antes del motín. Aseguró que su nombre figuraba en los registros médicos del penal bajo otra identidad, Fray Alejandro Valdés Gutiérrez. El sacerdote había trabajado en un programa de rehabilitación espiritual con reclusos condenados a muerte, pero lo que realmente hacía era alimentarlos con fe. Los informes perdidos del Ministerio de Justicia describen rituales realizados a puerta cerrada, donde los prisioneros eran obligados a repetir frases en una lengua antigua. El objetivo: ofrecer la carne para limpiar el alma. Los registros médicos confirmaron que los internos mostraban un patrón común antes del colapso: hambre extrema, pérdida del sueño y episodios de alucinación colectiva. Uno de ellos escribió en el muro de su celda, con sangre: nos prometió libertad, nos dio eternidad. La conexión entre Lima y Santiago fue finalmente confirmada. Ambos incidentes ocurrieron con el mismo sacerdote, bajo el mismo proyecto clasificado con el código E17. Según documentos filtrados, el experimento buscaba inducir trances espirituales a través de privación sensorial y resonancias auditivas. En ambos casos, los participantes terminaron devorándose entre sí. El padre Valdés desapareció poco después, pero su voz continuó apareciendo en las grabaciones posteriores. En una reconstrucción forense del audio original se identificó un canto repetitivo. Las palabras eran ininteligibles, pero los expertos en lenguas muertas lo asociaron con un dialecto protoarábico que se traduce como «lo que devoras, te devora». Esa frase se convirtió en el eje de todas las investigaciones posteriores, porque cada copia del archivo S847 contenía ese mismo fragmento, y cada vez que alguien lo reproducía, la voz se oía un poco más clara. Los investigadores comenzaron a desaparecer uno a uno. Los informes finales de la comisión chilena nunca se publicaron. El archivo fue destruido oficialmente en 2020, pero ese mismo año comenzaron a circular grabaciones de cámaras de seguridad del penal. En ellas, las luces del pabellón 7 se encendían solas y detrás de las rejas podía verse una figura erguida, quieta, observando. Cuando los guardias intentaban acercarse, el video se distorsionaba y aparecía una palabra en pantalla: devora. Nadie volvió a ingresar al pabellón desde entonces. Las autoridades negaron toda actividad en el lugar, pero los residentes de la zona aseguran que, en noches sin luna, se escucha el sonido de pasos y cadenas, acompañado de un coro bajo y ronco que repite la misma frase del ritual. Los perros se niegan a acercarse a los muros del penal, y algunos testigos dicen que el olor a hierro y carne sigue flotando en el aire, como si la prisión respirara. El 11 de agosto de cada año, exactamente a las 3:02 am, la misma hora en que comenzó el motín, las luces del penal parpadean. Las cámaras de vigilancia muestran una sombra caminando sola por el pasillo sellado, sosteniendo algo entre las manos. Los técnicos dicen que parece un trozo de carne, pero al aumentar el brillo del video se ve con claridad. Es una Biblia cubierta de sangre. Y mientras camina, la sombra abre la boca y sonríe. Dicen que algunas grabaciones no deberían existir, que hay sonidos que no fueron hechos para oírse y sombras que no deberían verse nunca.
Pero lo ocurrido en la prisión de Santiago en 1984 prueba lo contrario. No basta con destruir las pruebas. El hambre que comenzó aquella noche no terminó con los cuerpos. Se quedó en los muros, en las máquinas, en las voces. Y cada vez que alguien reproduce la cinta, una parte de ese eco vuelve a despertar. Los investigadores lo llamaron efecto de resonancia residual. Yo prefiero llamarlo memoria viva, porque no importa cuántos años pasen ni cuántas veces intenten borrar el archivo S847, el video sigue apareciendo, con nombres distintos, con nuevos finales, con nuevas víctimas. Dicen que es una maldición, otros que es una advertencia. Pero la verdad es más simple. Una vez que miras al horror, el horror también te mira a ti. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto. No pauses el video, no retrocedas y sobre todo, no lo veas de nuevo. Porque según los pocos que sobrevivieron al motín, el hambre no necesita carne, solo necesita atención. Y mientras alguien siga mirando, Devora seguirá vivo.